Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Las buenas noticias. Bienvenidos, gracias por estar aquí, como siempre lo he dicho, por prestarle sus oídos a Dios y dejar que su palabra entre en su mente y corazón y transforme su manera de pensar y de vivir. Estamos estudiando el mensaje del reino de los cielos, predicado por el Mesías durante sus años de ministerio aquí en la tierra. Y él está conversando con sus discípulos y dice: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Hay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mateo 18, 6 al 7. Jesús está hablándole a sus discípulos de lo importante que es recibir el reino de los cielos con la misma credulidad, inocencia y humildad que un niño. Luego habló de lo importante de cuidar, defender a los niños como si se lo hicieran a él mismo. Y ahora está dando una palabra dura de condenación para aquellos que se hacen piedra de tropiezo para el avance del evangelio, para el crecimiento de su mensaje. Aquellos que hacen que los que son niños en la fe dejen de practicarla, de creerla, porque les atan cargas de religiosidad que son difíciles de cumplir y también otros que les hacen burlas y otros que enseñan filosofías que lo que hacen es confundir o enseñan prácticas que no dejan crecer. Para entender este tema, debemos comprender que el Evangelio clasifica en tres grupos a los seres humanos. Unas personas que no reciben el reino, que su corazón no está dispuesto y que su comprensión ha sido nublada, no pueden creer. Ellos se les conoce como naturales. El apóstol nos hace esta reflexión. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 18:18. Y también dice: por lo cual hablamos lo que aprendemos del Espíritu Santo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Primera de Corintios 2:12 al 14. Este es un primer grupo, el hombre natural, que nada tiene que ver en el reino de los cielos porque su corazón está cerrado al entendimiento. Un segundo grupo son los niños en la fe, sobre los cuales Pablo escribió: hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras hayan entre ustedes celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según los criterios humanos. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Todos alguna vez hemos sido niños, y los niños son inexpertos, los niños son inocentes. Por eso viven en las cosas del mundo y practican religión, y mediante estas prácticas deben ir creciendo en amor y en el conocimiento hasta alcanzar madurez. Esa madurez espiritual que necesitamos para entender el mensaje del reino de los cielos. Si no alcanzamos esa madurez, pues seguiremos siendo manejados por ideas novedosas y por todo tipo de doctrina. Y entonces no estaremos firmes contra las trampas del diablo. Efesios 6:11. El mismo apóstol Pedro nos habla a este respecto. Él escribió: por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Yo creo que las comunidades religiosas son necesarias,
Cada una de ellas en el cristianismo son fuente de crecimiento en sus prácticas y ritos religiosos. Para cada uno de los que sinceramente están buscando paz y consuelo y por la fe desean esa leche no adulterada. En el libro de los Gálatas está escrito: de manera que la ley de la religión ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor. Gálatas 3, 24 y 25. No necesitamos ya de religión cuando ya hemos entendido la fe. Por eso, en cada miércoles de ceniza se nos recomienda: conviértete y cree en el Evangelio. Y en otra parte Pablo también nos dice: pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Gálatas 4, 1, 3. Son cristianos, claro. Pertenecen a una de las familias de la fe, como lo he expresado antes. Cualquier denominación cuyo objeto de adoración sea el Dios de la Biblia y cuya fuente de conocimiento sea la Biblia y deposite su confianza en la obra redentora del Mesías es cristiana. Ahora, también son carnales o niños en la fe. Y como son niños, el Señor dice que Él mismo los va a cuidar para que crezcan y le conozcan desde su fe. Pero para esto deben dejar que su carnalidad muera junto con Cristo en la cruz. Pablo dice: porque Dios ha hecho lo que para la ley de la religión era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, 3 al 6. Y hay un tercer grupo del cual el apóstol dice: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto se desaparecen y son olvidados. 1 Corintios 2:6. Los que han alcanzado madurez, ya son adultos, no necesitan de tutores que los lleven al conocimiento. Pablo los llama espirituales y dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. 1 Corintios 2, 13 al 14. El Señor dice que los que hacen tropezar a los que son pequeños en la fe, a los carnales, la palabra griega para tropezar es escandalizo, que ya hemos estudiado alguna vez en estos devocionales, pero que aquí toma su verdadero sentido al significar lo que nuestra palabra en español significa: escandalizarse u ofenderse por los que creen. El mundo ha vivido muchos escándalos por causa del Evangelio de Cristo, por lo cual Cristo da un ay de dolor, pero dice que estos escándalos son necesarios para la purificación de su palabra. Pero también un segundo ay por los que se escandalizan por ello, por los que hacen y causan el escándalo. Las buenas noticias son para la reconciliación entre nosotros y con Dios, para crear un mundo donde reine el amor, que es Dios, y la paz y buena convivencia nos haga vivir en el eterno perdón derramado en la cruz, pero no puede ser recibido de forma natural, pues la naturaleza humana está totalmente en contra del Espíritu. Gálatas 5, 16, 24. Mucha gente se escandaliza por el Evangelio y muchos también causan escándalo por predicar una cosa y vivir otra. Oremos. Señor, hoy te pido que llenes el corazón de todos los que aún oyendo no entienden y se escandalizan por la obra del Evangelio. Lo mismo que misericordia por aquellos que usan el Evangelio
para sus propios propósitos causando escándalo y no para expandir tu reino. Maranata. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.